Flecha Antigua. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Flecha Antigua. En esta ocasión traemos un programa especial con un invitado. Seguramente ya lo han visto en algunos videos que he montado en el canal y también algunos videos que he montado en la comunidad, porque hemos hecho ya algunas participaciones. Se trata de Luis, del canal de Crítico Omega. Ahí hemos hecho con él participación en 3 videos. El último video precisamente que subimos aquí en el canal, que se llama Los Sacrificios de Jehová, o Jehová y los Sacrificios de Sangre, lo hicimos con Luis en su canal de Crítico Omega. Y bueno, en esta ocasión lo hemos traído a que charle, ¿no?, un diálogo con nosotros aquí para compartir algunos puntos de vista sobre las temáticas que hemos estado compartiendo. Luis, bienvenido a Flecha Antigua. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hasir, por la invitación a tu canal. Y quiero decir, estoy muy bien, muy agradecido de que esté por acá hoy hablando con ustedes. Les quería comentar de pronto un poco acerca de a qué va mi canal, qué estoy haciendo yo por allá. En el canal, como ya lo mencionó Hasir, el canal de Crítico Omega. Le puse ese nombre de Crítico Omega porque por la letra que se encuentra en el abecedario griego, que la omega es la última. Es decir, de que estoy buscando hacer la última forma posible de un crítico, que consiste en criticar todo lo que principalmente o primordialmente lo que yo creo hasta lo que creen los demás. Y entonces ese es el objetivo por el cual yo tengo principalmente el canal. Luego de esto viene una parte también, o un eje central, el cual consiste en que las personas también desarrollen ese pensamiento crítico. Para mí es bastante importante eso, en especial en nuestros días, porque es que en esta época del 2021 existen más mentiras que nunca. Y debemos estar preparados. Hay mucha mentira, hay mucha manipulación, hay muchas trampas en la televisión, en los noticieros. Y debemos esforzarnos bastante por poner en evidencia estas cosas con el fin de que de pronto desarrollemos esa conciencia en la comunidad y así ellos puedan entrar en razón y poder enfrentar o parar esto al máximo como se pueda. Interesante lo que planteas sobre, bueno, nos compartes más bien el tema de tu canal, el nombre y cuál es la intención. Me llama la atención sobre todo cuando dices que es despertar ese pensamiento crítico en las personas y va muy acorde a, digamos, que una de las intenciones también de este canal, de despertar ese pensamiento crítico, ese pensamiento de búsqueda, impulsar a las personas a que duden por un momento de aquello que hemos creído como verdad absoluta y ver otras posibilidades. Les comparto un poco cómo pues, me contacté con Luis, creo que hace 2-3 meses, si no estoy mal, por medio del correo electrónico. Luis me envió un correo, bueno, ahí empezamos a charlar para precisamente hacer colaboración en su canal inicialmente. Y bueno, ya como les decía, hemos hecho 3 videos. El primero de ellos fue ¿Quién es Jehová? Es un video que le gustó mucho a la gente, ha tenido bastantes visitas y bueno, comentarios positivos como también comentarios en bastante desacuerdo. Sabemos que ese es un tema delicado. Y luego hablamos en un video sobre la existencia o no de Dios. Ese fue el segundo video que hicimos. Ahí están montados en su canal. Y el último video, que es el que ya está montado aquí sobre los sacrificios de Jehová, los sacrificios de sangre que pedía esta deidad. Y ese fue la última colaboración que hicimos para su canal. Y bueno, ahora yo invité a Luis a que venga acá a compartir con nosotros. Bueno, Luis, para comenzar un poco con el tema, a mí me llama la atención, obviamente cuando veo tu canal, veo el trabajo que vienes haciendo y sobre todo uno de los nombres, podríamos decirlo así, en que tú te colocas, Luis Ecléptico. Cuando he visto tus entrevistas, veo que en el rótulo te colocas así. Háblanos un poquito de qué significa una persona ecléctica, para que las personas que nos están viendo pues comprendan un poco más. Bueno, esto del eclecticismo es una corriente de pensamiento que consiste en que las personas no se limitan a una sola ideología,
¿Cómo así? Digamos que tú puedes tomar lo positivo del ateísmo, puedes tomar lo positivo del cristianismo, del budismo, de los veganos, vegetarianos, etcétera, etcétera. Y luego que encuentres todo lo positivo de todos estos campos, puedes reunirlos en uno solo, con el fin de llegar a una verdad mucho más evidente. ¿Por qué este pensamiento es bueno? Porque es que este pensamiento, a diferencia de los demás, no es absolutista. Es decir, que no se basa en un absoluto, sino en algo bastante flexible. Para poner un ejemplo de esto, vamos a hacerlo con base a algo real. Las personas que creen en Dios, los teístas, digamos los cristianos, ellos cuando debaten con los ateos, dicen el siguiente, por decirlo así, el siguiente argumento. Dios, no tenemos evidencias reales, comprobables, no lo escuchamos, pero el hecho de que no tengamos la evidencia, o sea, así como se quiere literalmente, que no sea por conclusiones, que de pronto la creación, que todo está bien hecho, de pronto una evidencia del tipo más como que de contacto, ellos dicen que la falta de este tipo de evidencia no prueba que Dios no existe. Y eso es válido, o sea, uno no puede decir que Dios no existe solamente porque no hay la evidencia suficiente, porque eso no es valedero para decir lo contrario. Por otro lado, tenemos entonces la contraparte que vienen siendo los ateos, quienes dicen la falta de evidencia en Dios, la que ellos requieren, prueba que Dios no existe. También tienen un punto. Este es un punto que si no tenemos una certeza absoluta, tampoco podemos dar una declaración absoluta. Algo lo que se denomina la navaja de Hitchens, que declaraciones arbitrarias pueden ser negadas arbitrariamente. En este caso estoy hablando del Dios de la Biblia, por supuesto, del Antiguo Testamento, y no estoy, digamos, en este caso hablando de otra posibilidad como el Dios deísta, que también lo voy a aclarar un poquito. Aquí a lo que quiero llegar es a lo siguiente, que el punto de vista cristiano y el punto de vista ateo, ambos tienen en parte razón. La parte razón del uno es que no estamos seguros de algo, no lo podemos afirmar. Y el hecho de que nosotros digamos, esto es así, caeríamos en lo mismo que pretendemos batallar. En caso de ser cristianos, batallamos en contra de la idea contraria de que Dios no existe. Y en caso de ser ateos, seríamos el otro lado. Entonces, para mí la perfección en ese punto está en el centro. Al uno decir, bueno, no tengo una evidencia certera. Como no la tengo, no puedo afirmar por completo hasta no tener la evidencia de que Dios existe y tampoco puedo afirmar que no existe. Así que quedaré en la duda hasta que se llegue el momento propicio para poderlo decir. Puedo tener indicios que me digan que tal vez Dios está en algún lugar, en este caso que de pronto no sea el Dios de la Biblia, como ya se ha venido hablando antes y por ciertas razones, sino un Dios deísta. El Dios deísta vendría a ser un Dios iniciador, un Dios creador, el cual hizo todas las cosas, pero que de pronto ahorita mismo no tiene un contacto directo con nosotros. Entonces yo no negaría la posibilidad de que un Dios deísta, en ese sentido, o un iniciador, o de pronto un motor inicial del universo, pudiera existir. Entonces, al tener estas dos posibilidades en la mente, uno puede como que tomar mejores decisiones, porque si nos vamos a la confirmación propia, resulta que en el trabajo y en situaciones reales he visto las consecuencias negativas de albergar un punto de vista absoluto en la mente, cuando no tenemos evidencia. En Turquía, un hombre de más de 40 años hizo algo terrible porque soñó que Yahvé, o Jehová, el Dios de la Biblia, le pidió como sacrificio a su hijo. Entonces, se fue a un bosque, cogió a su hijo y lo degolló, esperando que de pronto Dios apareciera con un ángel a decirle que no, pero parece que no pasó así y actualmente el hijo está en cuidados intensivos. No sé si logró sobrevivir o si falleció, pero lastimosamente el llevar una idea al extremo nos puede llevar a este tipo de problemas. Así Claro. como el otro, ¿sí? No, sí, quería precisamente apuntar algo allí antes de que sigas, en eso que estás diciendo, ¿no? Cuando se defienden ideas
y sobre todo ideas, Luis y queridos amigos que nos ven, que no están basadas en un conocimiento real de lo que se está defendiendo, que no está basada en una lógica real. Entonces ya empieza el fanatismo, la creencia, el extremismo, como se ve en algunas religiones, como por ejemplo el Islam. No todas las personas que profesan el Islam son extremistas, que es lo que en muchos casos se cree. No, ya es musulmán, ese se va a explotar con una bomba. No, son algunos que llevan su religión al extremo, como pasa en otras religiones, pero pasa en la política y pasa en el militarismo y en muchos aspectos de la vida. Entonces, eso que tú estás diciendo es muy cierto. Cuando el ser humano cae en esa forma de defender aquello que cree como una verdad absoluta, sin un conocimiento real, entonces ahí es donde vienen las complicaciones, ahí es donde vienen nuestras equivocaciones, y por eso es que es necesario que cuando nosotros nos enfrentemos a algo que estamos buscando, en este caso estamos hablando de un creador, lo mejor que podemos hacer es, en el ejercicio de búsqueda, es aprender y estar abierto a las posibilidades, y cada conocimiento que vayamos conociendo, que vayamos aprendiendo, pasarlo por el filtro de nuestra inteligencia, y poco a poco iremos comprendiendo mucho más, sin pelear ni debatir, sino que es un proceso individual e interno de cada quien. Entonces, Luis, sigue con lo que nos estabas comentando, que me parecía importante pues reforzar esa partecita. No, sí, me pareció de hecho bastante interesante lo que dijiste. Para concluir de pronto lo que decía ahorita, algunos ateos, o sea, no pasa con todos. También, por ejemplo, en el trabajo donde yo estaba, le dijeron a un compañero que él era terraplanista y que creía en Dios. Y lo atacaron, lo vilipendiaron, le decían de todo. Y yo pasé a defenderlo. Y dije, no, pero ¿por qué hablan así de él? Ustedes están haciendo exactamente lo mismo que hacían los de la iglesia con las personas que opinaban diferente, que los atacaban y lo hacían sentir mal. Entonces, el objetivo, como tú lo mencionas, no es el atacar a la otra persona, sino el hecho de que se llegue a un acuerdo. El mundo ha tenido una transición de la locura, de la violencia absoluta, de estas guerras terribles en el pasado, que la gente no estaba civilizada, a civilizarse mejor, porque todavía no hemos alcanzado la conciencia que se requiere como sociedad humana. Pero en el pasado, que estaba la cosa peor, el día en el que las personas dijeron, oiga, no me parece lo que usted dice, que comenzó el insulto, entre comillas, que comenzó la pelea, en ese día comenzó el debate, y cuando comienza el debate, ahí ocurre algo que se llama la tesis y la antítesis. Entonces, digamos que yo opino que los agujeros negros nos llevan a otra dimensión. Y de pronto, Salim dice, los agujeros negros no te llevan a otra dimensión, sino que te hacen viajar a través del tiempo. Los dos puntos colisionan, pero si entre los dos empezamos a estudiar todas nuestras posibilidades, empezamos a ver todo lo que estamos pensando, llega el momento en el que, si juntamos sin ningún tipo de prepotencia, alcanzamos un mejor conocimiento, que es la idea total a la que se pretende cuando se tiene un pensamiento ecléctico. Por ejemplo, en el canal yo suelo entrevistar también personas con puntos de vista completamente diferentes. Por ejemplo, entrevisté a alguien denominado Dragon Art 6666, el cual él muestra como que de pronto la historia de Jesucristo es diferente como la pensamos. Algo similar a lo que se hace acá en el canal, que se menciona como que ciertas verdades y cosas que no cuadran con respecto al Dios de la Biblia. Él también habló de cosas de Jesús. Entonces ahí uno va aprendiendo, va escuchando, y obviamente todo conocimiento nuevo que le llegue a uno le sirve de algo para avance. Eso te quería preguntar, porque bueno, en tu canal has tocado mucho el tema de Yahvé, y de hecho prácticamente los 3 videos que hemos hecho han sido tocando ese tema. ¿Qué te llevó a ti a dudar primero que el Dios que se enseña en la Biblia, sobre todo el del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en lo que es las Biblias
no tan nuevas, porque en las nuevas ya se coloca Yahvé por todos lados. Originalmente no era así. Originalmente el nombre de Jehová solo estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué te llevó a ti a dudar de ese personaje y sobre todo también a investigar? Y luego de investigar, ¿qué te llevó a abrir un canal y a difundir eso que tú empezaste a conocer para que muchas otras personas se dieran cuenta de que ahí había una mentira? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, en esa parte yo tuve una vez, bueno, eso diría que fue como los primeros contactos que tuve con pensamientos diferentes, fue cuando hablé con Dexter, un amigo del colegio. Estábamos hablando una vez sobre Dios y eso, entonces yo le comentaba que Dios era bueno, que él trataba de ayudar a la gente, y él me mencionó que se estaba leyendo la Biblia porque él era creyente, y dejó de leerla cuando vio que decía que Dios se arrepintió de crear al hombre. Y a él no le gustó eso. Eso me llamó a mí la atención, de que no le haya gustado. Hablamos de pronto una que otra vez sobre el tema. El tema quedó quieto, pero después más adelante con el tiempo empecé a ver canales de YouTube en donde discutía un apologista, que son personas especializadas en defender la Biblia. Se llamaba Frank Turek. Siempre lo veía discutiendo con personas de peso, científicos y personas así, demostrando que el Dios de la Biblia existe. A mí me gustaba verlo hasta que un día vi que la persona que yo menos me esperaba lo derrotó. Era un antropólogo, el cual, entre las cosas que le mencionaba que este Dios era bárbaro y que los cristianos, sin darse cuenta, tenían una creencia de muerte, o sea, un apego hacia la muerte, una pulsión no de vida, sino de muerte. Pero ¿cómo así que tú vas a decir eso? Decía Frank Turek. Y él les explicó que cuando tú entras a una iglesia, lo primero que encuentras es un instrumento de muerte, en el cual está Jesucristo sacrificado, exacto. Sí, la cruz. Entonces, es el símbolo de adoración de ellos. De hecho, se hacen cadenitas para adorar la cruz, un símbolo de la muerte misma. Entonces, al yo ver esto, que este antropólogo, que es bastante estudioso, pudo describir de una manera tan fiel que el origen de una creencia estaba incorrecto, empecé a investigar más, empecé a buscar a Sam Harris, que es un ateo bastante famoso, Hitchens. Ellos le llaman los 4 jinetes del apocalipsis. No, del ateísmo, perdón. Los 4 jinetes del ateísmo. Empecé a ver videos de ellos, me empecé a documentar y empecé a ver la contraparte de la Biblia. Entonces, cuando llegué a ese punto, que yo estaba con el pensamiento ecléctico, obviamente, yo decía, bueno, pero parece que Dios sí es bueno, pero por acá dice que es malo. Y un día entonces decidí hacer el juicio hacia mi propio sistema de creencia, que es la parte más difícil que una persona puede hacer. Usted tiene que juzgarse a sí mismo, así como juzga a los demás. Porque a veces somos muy buenos para detectar que alguien está en una secta, que alguien crea algo incorrecto, pero nunca nos pensamos hacia nosotros mismos. Nunca pensamos, ¿será que lo que yo creo es correcto? Siempre creemos que estamos bien nosotros. Eso pasa mucho. Así es. Como dice el dicho que el ojo nunca ve para adentro. Sí, así es. Fíjate que pasa algo ahí para apuntar algo allí. Cuando uno se da cuenta de la farsa del Dios del Antiguo Testamento en el tema de la investigación, listo, descubrí que Jehová es un personaje falso, y resulta que el pensar que porque lo descubrí en mis investigaciones y ya no voy a la iglesia, creo que estoy bien y los cristianos que siguen asistiendo a la iglesia están mal. Digamos que desde el punto de vista de lo que es el conocimiento y la investigación, evidentemente el que no asiste a la iglesia porque descubrió algo, en esa parte está más avanzado, porque evidentemente el evangélico está todavía en la creencia. Me refiero a avanzado en el estudio, no que sea más importante o menos importante, como ser humano, porque todos tenemos la misma importancia. Pero el creer que por no asistir a la iglesia yo soy mejor, eso es un error. Porque yo conozco muchas personas que asisten a la iglesia y son grandes seres humanos. No importa que no sepan que Jehová es falso. Como también conozco mucha gente que sabe que todo eso es una falsedad
y conocen de la denuncia y todo eso, pero su comportamiento, su forma de pensar deja mucho que desear. Entonces, el saberlo y el abrir nuestra mente a la investigación ayuda mucho para avanzar en ese aspecto. Pero si eso no nos hace mejores seres humanos, si el conocimiento no ayuda a transformarnos, podemos estar peor que el que está en la Iglesia Católica o el que está en la Iglesia Evangélica rezándole a Jehová todavía. Porque al final el avance del ser humano, más que una condición intelectual, es una condición de esencia, ¿no? De espíritu, de llegar al bien. Y en ese camino estamos todos. Así que eso es importante, quería apuntarlo allí, porque al final de los tantos, porque yo también he visto muchos videos, muchos canales que nos sirven muchísimo para afianzar los datos, la investigación, y siempre tener presente que eso debe llevarnos a una mejor condición de vida. Y en los videos que hemos hecho contigo, lo he mencionado varias veces. Sí, Jehová ha enseñado la venganza, pero la venganza la heredamos nosotros en nuestra genética. Dejar de adorar a Jehová no es solamente dejar de ir a la iglesia o dejar de creer en Él. Dejar de adorar a Jehová es dejar de actuar como Él le enseñó a actuar a la humanidad. Y ese sí es el verdadero descubrimiento y ese sí es el verdadero despertar. Entonces, quería aportar allí eso para que tú ahora nos sigas comentando cómo fuiste pues asimilando esa información y dándote cuenta sobre esa gran mentira. Adelante, Luis. Sí, de hecho quisiera antes de pasar allá mencionar algo de lo que has mencionado que es bastante interesante. Y fíjate que, por ejemplo, tú mencionabas que el conocimiento es una guía, pero que no es suficiente si de pronto con nuestros actos no estamos haciendo algo totalmente bueno. Eso es muy cierto, pero ¿cómo funciona? Ahora aquí les voy a mencionar algo interesante acá a la audiencia. Resulta que cuando usted adquiere un conocimiento nuevo que es correcto, que está en contra de sus ideales o creencias actuales, ocurre algo en la mente denominado disonancia cognitiva, que es cuando una creencia nueva amenaza lo que nosotros creemos y por ende amenaza nuestros cimientos. Cuando algo amenaza nuestros cimientos y nos damos cuenta que nos engañaron, como es tan doloroso, no queremos guardar luto, lo que puede pasar es que la mente trate de engañarnos y hacernos sufrir la disonancia cognitiva, y ahí es donde vienen los engaños personales. ¿Cómo así? Resulta un ejemplo. Una persona tiene una pareja, esta pareja le es infiel, pero entonces esta persona sufre disonancia cognitiva porque dice, ay no, toda la vida yo he amado a esta otra persona, no puede ser que lo haya hecho. Y aunque lo haya visto, entonces, de pronto ve que se equivocó por esto, pero todavía me sigue queriendo, ¿qué tal? Y empieza a sacar excusas y excusas y excusas hasta que al final termina por engañarse. ¿Qué pasa con esto de la creencia en Dios? Cuando la persona empieza a ver, del Antiguo Testamento, haga la salvedad, cuando la gente ve que mataba bebés, niños indefensos, mujeres encintas, animales, y hacía todas estas barbaridades terribles. Yo he hablado con cristianos que incluso cuando ya llegan al momento que no pueden defender lo indefendible, me dicen, bueno, eso es un misterio, pero ¿cómo hace eso para derrumbar mi fe? O te dicen, él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. A mí me han respondido. Exacto, entonces son formas de autoengaño porque es que no son capaces de lidiar con el sufrimiento, de darse cuenta que han sido engañados durante muchos años por la Iglesia Católica, por la creencia religiosa y por todas estas iglesias que en realidad lo que están buscando es el beneficio personal, que es algo bastante importante. Ahorita les iba a mencionar algo. ¿Cómo funciona el conocimiento realmente? Cuando ustedes empiezan a leer y a documentarse y a aprender cosas nuevas, este conocimiento pasa por algunas fases para que pueda funcionar, porque si no, no funciona. ¿Cuáles son las fases? El conocimiento llega a su mente. Una vez llega a su mente, empieza a ser procesado. Cuando empieza a ser procesado, usted debe pasar ese conocimiento por la conciencia y aceptar lo que la conciencia le tiene que decir. Si la conciencia dice, hey, estás equivocado, hiciste mal, acéptalo y obra en conformidad. Cuando empiezas a obrar, ya tu conocimiento empieza a salir de ti, ya no solamente está en tu parte mental. Esto debes dejarlo y permitirlo llegar al corazón.
Cuando esto te llega al corazón, ya te empiezas a transformar en otra persona. Porque si entra por aquí la información y sale por acá, no estamos haciendo mucho. La idea es que nosotros podamos interiorizar eso para que a la final este conocimiento que se empieza a transformar en experiencia, se transforme en sabiduría del corazón, que es lo importante. Por eso es que ustedes ven mucha gente que estudia la Biblia al derecho y al revés, son apologetas y hacen todo esto. A ellos les interesa todo menos aprender la verdad, porque están solamente pensando en cómo ganar de pronto un debate o en algo así, y Claro, no solo interiorizan la intelecto. sabiduría. Sí, solo intelecto. Fíjate que eso que acabas de mencionar me llamó poderosamente la atención porque es la misma mecánica, es una misma mecánica que ya hace algunos años he venido estudiando, incluso tenía pensado en algún video hablar de eso, y bueno, alguna vez un amigo nos la compartió y él le colocó el desarrollo de la inteligencia, y tiene que ver con eso que tú estás diciendo, solo que tú lo explicabas resumido pero contundente. El conocimiento que todos adquirimos, como tú decías, leyendo un libro, viendo un video, entra como eso, ¿no? Como información, como conocimiento que entra por los sentidos. Y la mecánica de ese desarrollo, de esa sabiduría que tú decías, cuando ese conocimiento entra, debe haber un proceso de reflexión para comprender ese conocimiento, como tú decías, procesarlo, es decir, comprender lo que estoy escuchando. Porque ocurre que cuando a veces llega un conocimiento nuevo, empieza a un choque, ¿no? Con lo que yo tengo como verdad absoluta dentro de mí. Luego que proceso y comprendo ese conocimiento, entonces llega la aplicación, que tú hablabas, ¿no? Llevarlo a la práctica. Y esa aplicación me da un aprendizaje. Ya el aprendizaje es un conocimiento que sale de mí, de mi experiencia viviendo ese conocimiento. Y solo con el aprendizaje yo puedo adquirir una inteligencia y una sabiduría. Y como tú decías, ya eso surge de adentro del corazón. Porque es mi experiencia en el tiempo viviendo ese conocimiento que por supuesto me trae beneficios, me transforma en un mejor ser humano. Y luego que obtengo esa sabiduría, se despierta en mí esa conciencia. Eso es lo que se llama el despertar de conciencia. Cuando el conocimiento, la información que llega a mí me sirve, la aplico, la vivo, se convierte en mi propio conocimiento. Eso me entrega una sabiduría y ahí es donde llegan los actos conscientes al final. La conciencia es digamos que la certeza absoluta de mis acciones guiada por mi mismo corazón, es decir, por mi conciencia. Es decir, cuando soy capaz de escuchar la voz de mi conciencia mucho más de lo que lo hago normalmente, porque nosotros lo que más escuchamos es el ruido de la mente, ¿no? Cuando escucho algo, no, eso no es así porque a mí me lo enseñaron de otra forma. No me doy la oportunidad de procesar la información. Así que me gustó mucho el análisis que hacías porque va mucho en consonancia con esa mecánica que pues expliqué someramente aquí, pero que en algún momento en un video ampliaremos más. Sí, adelante, Luis. Quería aportar eso. Sí, y ahora que mencionas eso, hay otra cosa también que quería mencionar y es con referencia a cómo sabe uno que lo que escucha es cierto o no. Bueno, esta parte sí es un poquito más difícil, pero también sencilla a la vez. Para eso, cuando escuchemos algo que sea de pronto de religión o algo así, hay que hacerle caso al único atributo incorruptible del ser humano, porque nosotros, para ser sinceros, tendemos o somos fáciles de manipular en muchos sentidos a través de los sentidos que tenemos, como el tacto, la respiración, la vista. Y por eso es que hay mucha propaganda de mujeres haciendo cosas, de los colores que utilizan en el deporte, el fútbol. Son muchas cosas que utilizan a través del sentido para poder vencer nuestra razón y hacernos actuar de cierta forma. Pero ¿cómo nosotros logramos sobreponernos a eso? Ahí es donde viene lo interesante. Resulta que en una ocasión que estaba hablando con el cristiano que mencioné ahorita, yo le mencionaba que cómo era eso posible que Dios haya matado en el diluvio a todos unos bebés indefensos, que no eran culpables de nada. Esta persona, en sus argumentos,
pasó a decirme que Dios lo hacía era para darle una lección a la humanidad. Entonces, cuando me dijo eso, yo a él le dije, para ti personalmente está bien el hecho de que los bebés mueran, bebés indefensos, inocentes, está bien. Y en ese momento la persona entra en razón. Me dijo, no, 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 no me digas eso, no me digas eso. No me gustan esas preguntas. Lo interesante ahí no fue el hecho de que la persona no le haya gustado que yo le preguntara, sino que la persona expresó algo que todos los seres humanos tenemos que es incorruptible. Es la conciencia. Tu conciencia, a pesar de que tú estés equivocado y que estés creyendo algo que no está bien, ella se activa y te dice, esto no me gusta, esto está mal, esto no suena bien. Y él lo reconoce en una parte del video y dice, yo sé que eso no suena bien, pero de todas maneras Dios sabe por qué lo hace. Claro, Pero y ahí no hay argumento que valga. exacto, pero a lo que quiero plantearme yo ahí es que él en el fondo, con la sabiduría interior, sabe que lo que está pasando está mal. Entonces, cuando tú permites que la conciencia utilice realmente, o sea, cuando tú permites que la conciencia te guíe, eso es algo que te ayuda bastante a descubrir cuando algo es cierto y cuando Sí. algo no lo es. Que es lo importante, porque es que de todas maneras uno no va a poderlo saber todo, pero sí utilizar eso bastante es una recomendación que le haría yo al público al momento de hacerlo. De hecho, hasta ellos lo pueden comprobar. Personas que están haciendo la maldad saben que la están haciendo, incluso aunque puedan acallar la voz de la conciencia, de Siempre todas está ahí. maneras, ahí está. Y cuando la voz de la conciencia vuelve y viene más fuerte. Y por eso es que estas personas recurren a los vicios y a todas estas cosas para tratar de escaparse de una conciencia que les está diciendo que lo que hacen no está bien. Entonces Sí. tenemos esa sabiduría interna. Sí, no, aquí en el canal, eso que tú decías, lo hemos tocado en algunos videos, sobre precisamente cómo hacer aflorar esa voz de la conciencia, porque esto es algo natural. Esto que está hablando Luis no es nada místico, no hay que hacer un rezo especial para que la voz de la conciencia surja. No, eso es algo inherente al ser humano. Es como, por ejemplo, cuando usted le da hambre y usted, es una ley del cuerpo, naturalmente, fuimos creados así, tenemos esa condición, y usted va y come. Usted, para ir a comer o para que le dé hambre, usted no tiene que hacer una postura ritual o hacer un rezo para que le dé hambre, no, simplemente el hambre le da porque su cuerpo necesita alimento en ese momento. Así, con esa misma mecánica e inteligencia funciona una sabiduría interior que le hemos llamado la conciencia, que es esa guía, ese conocimiento interior, esa memoria que nos guía permanentemente nos está guiando. Solo que, como dice Luis, nosotros en algunos casos ahogamos esa voz porque le hacemos más caso al ruido mental o a opiniones externas, o a las sensaciones del cuerpo, cuando tú hablabas ahora de los vicios, y ahí es donde como humanidad cometemos los errores que después nos lamentamos. En el tema de la búsqueda de conocimientos es lo mismo. A veces sabemos que una información es verídica, pero preferimos seguir defendiendo nuestra creencia, a pesar de que en el fondo sabemos que estamos equivocados, porque la voz de la conciencia nos dice, por ahí no es. Así que muy interesante tu experiencia en ese diálogo con el cristiano. Bueno, Luis, y luego de que, bueno, ya descubres todo esto acerca de este falso personaje, ¿qué te lleva a ti a decir un día, bueno, voy a hablar de esto? Quiero contarle esto a la gente, voy a abrir un canal en YouTube, quiero comenzar a difundir esta información que encontré, y empezó a darme una perspectiva distinta sobre lo que nos han enseñado de Dios. ¿En qué momento diste ese paso? Bueno, eso me pasa a mí cuando vi un video o sea, no está muy relacionado con la temática de mi video, de los videos que yo hago. De hecho, tengo el video ahí en mi canal, se llama Debate de Diego Rusarín con Carlos Muñoz. Resulta que las personas tenían a este Carlos Muñoz, que es como una especie de gurú que todo el mundo adoraba y tenía en una posición muy alta. De hecho, tiene muy buen contenido, no vamos a decir que la persona está mal, sino que él cometió el error de buscar a Diego Rusarín para debatir con él y no se preparó muy bien. Entonces Diego Rusarín prácticamente barrió el piso con el pobre Carlos Muñoz,
pero lo que me llama a mí la atención es el efecto en la gente. Un señor que tenía, imagínense, como 1.200.000 personas siguiéndolo en las redes sociales, cambió totalmente el panorama. O sea, la gente ya dejó de verlo como un líder, dejó de verlo como esa persona, así como Superman, le quitaron ese pedestal y lo pusieron en evidencia. Aunque de todas maneras él tiene gran parte de su trabajo bueno, también tiene parte en la que se equivoca. Pero lo que me llama la atención a mí fue el efecto que generó en la persona esta denuncia que hizo este Diego Rusarín. Entonces, en ese momento yo me sentí como que, oye, ven acá, ¿qué tal si yo intento hacer lo mismo? Pero ¿qué tal si expongo a este falso Dios de la Biblia? El cual la gente lo tiene en un pedestal, que cree mucho en él y en realidad no sabe qué es la maldad que está haciendo. Entonces, en ese momento dije, voy a iniciar un canal. Y inicié de pronto al principio, el primer video mío hablando con Félix, un filósofo, donde hablamos del estado mental de Dios, lo analizamos psicológicamente. Y obviamente al final se descubre que parece que había que llamar al psiquiatra para meter a Dios ahí en el psiquiátrico porque o sea, muchas cosas que tiene este Dios. Mira, este Dios es bipolar, es iracundo, volátil, cambia de idea constantemente, celoso. Es mentiroso, sí, celoso, narcisista, tiene síndrome de inseguridad, porque él se siente inseguro si adoran a otro Dios. Claro. Y obviamente Dios no debería por qué sentir estas cosas, porque no le debe faltar nada si es todopoderoso. Entonces ahí uno no debería sentir celos de otros dioses inexistentes. Si sabe, si tendría la certeza de que es el único. Es correcto, pero así quería comentar algo con referencia a cómo hice yo para llegar a la conclusión de que este Dios era malo. Resulta que un día en el trabajo estaba hablando con un compañero que él es cristiano trinitario y yo tenía una idea diferente de lo que era Dios. Entonces, una vez hablando, yo le dije, no, pero tienes que entrar en razón, piensa que lo que tú de pronto estás opinando tal vez no sea correcto. Y él a mí también me dijo lo mismo, ¿y qué tal que lo que tú creas no es correcto? Entonces yo dije, oye, verdad, vamos a hacer ese proceso y lo empecé a hacer. Empezó a leer en la Biblia nuevamente, y nuevamente me acuerdo y hablo con el amigo del colegio de una que otra cosa sobre esto de este Dios malo. Y ahí sí, de ahí hasta el presente le he venido encontrando todos los problemas y cada vez que encuentro uno nuevo lo voy publicando en el canal para que la gente se documente. Porque el objetivo mío es como que de pronto dejarle a las personas una idea o una herramienta para que ellos puedan también defenderse, porque es que no cuenta que uno tenga conocimiento uno solo, sino que también hay como que dárselo a los demás. Claro. No sé si has escuchado Jesucristo dijo una vez que nadie coloca una lámpara debajo de una cama, de una mesa. Sí. Sino exacto, que la ponen en lo alto para que alumbre. Para que alumbre, exacto. O sea, no Entonces, no esconder el conocimiento. Es correcto. Cuando ya el uno ejemplo sabe, que estás poniendo. Es correcto. Cuando ya uno sabe lo que debe hablar, lo que es, ya no se puede uno mantener con eso interior, eso tiene que empezar a brillar, porque ya uno como esa lámpara. Entonces, eso es como una responsabilidad, entre comillas, que con un gran conocimiento viene una gran responsabilidad, algo parecido al dicho de Spider-Man. Y por ejemplo, esta conversación que tú y yo tenemos ahora, si de pronto la tuviésemos sin de pronto traerla acá al canal, obviamente tendríamos un beneficio los dos, pero el beneficio que le damos a una audiencia que va a estar viendo esto, que tal vez sea su primera vez analizando el tema, tal vez puede tener una influencia positiva, que puede acelerar esa búsqueda por la verdad, que es algo bastante importante que todos debemos hacer. Y como punto principal, siempre dudar de lo que uno cree, que es lo que lo lleva a uno como que de pronto a avanzar más rápido. Y aceptar obviamente los designios de la conciencia, que es la que lo va guiando a uno a liberarse de estas cosas, y ya obviamente ya después uno va documentándose más al respecto. Sí, no, eso es importante lo que mencionas. Bueno, yo quiero compartirte un poco de mi experiencia para tocar, digamos, el último tema, porque hemos hablado de Jehová, pues creo que tú y yo tenemos muy claro, y mucha de la gente que nos ve, que es un personaje completamente falso. No falso porque no haya existido, porque sí existió,
y existe. Bueno, y algunos estarán preguntando, bueno, si existe, ¿dónde está? Lo vemos ya en varias ocasiones en el canal, que hace parte de una organización extraterrena que llegó al planeta hace miles de años, denunciada en todas las culturas antiguas de la Tierra. Esto no es algo que me lo inventé yo. Ahí están los registros y libros de estas civilizaciones. Y este personaje, pues, igual que muchos otros, se hizo pasar por Dios. En este caso eligió al pueblo hebreo, eligió a este pueblo, los judíos, como su pueblo elegido. Ellos establecieron su religión. Luego llega el mensaje de Jesús, que nace allá estratégicamente. Bueno, y creo que tenemos pendiente, habíamos hablado alguna vez, Luis, de hacer un video sobre Jesús, porque evidentemente en torno a la figura de Jesús hay muchas dudas, hay muchos que dicen que no existió, que es falso, que es mentiroso. Lo ligan a Jehová, de que realmente era su hijo, y bueno, tantas cosas que hay ahí que nosotros aquí en el canal hemos tratado de aclarar, pero está el compromiso, ¿no?, de hacer ese video contigo en tu canal, así que ya estaremos hablando para hacerlo. Entonces, este personaje que eligió este pueblo, se creó esta religión, y esa cultura se mezcla con el mensaje de Jesús en el concilio de Nicea, y de ahí en adelante Jehová pasó de ser el Dios de un pueblo exclusivo, los judíos, porque los eligió a ellos, a pasar a ser el Dios de toda la humanidad. De ahí en adelante, donde la religión católica estableció su creencia y su fe, o de gran parte de la humanidad, porque hay países que profesan otra religión y bueno, tienen otra deidad. Aunque al final las deidades, por ejemplo, del hinduismo, del islam, del cristianismo, de las religiones africanas y muchas otras, esos mismos dioses hacen parte de la misma organización, solo que al ser la religión cristiana de las más famosas e influentes del mundo, la figura de Jehová sobresale por encima de los otros dioses. Entonces, eso creo que lo tenemos muy claro. Sin embargo, bien, hemos denunciado a Yahvé, sabemos que es falso, pero se plantea la incógnita que le surge a mucha gente, a mí me surgió, porque al igual que tú, yo también descubrí esto desde muy pequeño, me llevaban a la iglesia, no me cuadraron muchas cosas, me eduqué en un colegio evangélico, nunca fui bautizado ni en la católica ni en la evangélica, porque bueno, primero mis padres no decidieron bautizarme, y luego pues ya yo cuando crecí tampoco quise hacerlo. Sin embargo, escuché la información y no me cuadraban muchas cosas. Luego en mi proceso de investigación, yo anduve mucho en la línea del pensamiento ateísta por algunos años. Digamos que nunca me consideré 100% ateo, pero sí los argumentos de los ateos para denunciar a ese Dios que enseñan en las religiones y en la Biblia me llamaban poderosamente la atención. Es decir, eran coherentes en el análisis y la denuncia, pero había algo que no me resonaba por dentro, y ahí es donde tú hablabas ahorita de la voz de la conciencia, cuando ellos decían que no existe Dios. A mí esa parte nunca me caló por completo. Y otra cosa que no me calaba por completo es que dentro de esa misma denuncia, y es comprensible, ellos se llevaban por delante a Jesús. Y a mí, yo siempre que escuchaba el mensaje de Jesús, sí me resonaba, sí sentía que había una verdad en eso, pero lo malo era que como estaba dentro de la religión, yo decía, ese mensaje tiene poderío, pero no me gusta que esté dentro de la religión, y tampoco entiendo por qué Jesús tiene esa condición y su padre del Antiguo Testamento tiene otra. Entonces ahí estaba yo en esa duda. Luego pasé muy cercano a lo que es el pensamiento agnóstico, es decir, no negaba, pero tampoco aceptaba al 100% la existencia de un Dios hasta no tener las pruebas suficientes. Y seguí investigando. Y yo diría que lo que hizo en mí ese clic, ¿no?, digamos que ese momento donde definitivamente me impulsé a investigar y a encontrar respuestas definitivas, fue cuando vi un documental de Stephen Hawking para Discovery Channel, no sé si tú lo habrás visto alguna vez, que se llamó El origen del universo, donde él expone sus teorías. Sabemos que Hawking era ateo, ya él murió, él era ateo declarado, por supuesto, y él exponía con unos argumentos científicos muy buenos, una argumentación muy buena, unos análisis excelentes, y él argumentaba por qué no existe un Dios.
y bueno, unos análisis muy buenos hasta que llega al origen, y él habla del Big Bang. Dice que bueno, el origen es el Big Bang, pero cuando ya llega el Big Bang e intenta explicar qué lo originó, ahí sí se queda corto. Ahí yo quedé con un vacío de información y yo dije, a mí esa parte no me resuena. De hecho, yo hice un video, no sé si lo habrás visto, que se llama, uno de los primeros que hice, que se llama Antes del Big Bang, donde yo hablo precisamente de ese video y de los vacíos que tiene la teoría del Big Bang. Y ahí es donde empiezo de manera firme mi búsqueda. Lo primero que comprobé es que el Dios de la Biblia no era el Dios verdadero, porque además de eso, enlacé esa información con otros conocimientos sobre visitas de seres extraterrenos en la antigüedad, y bueno, pude comprobar leyendo la Biblia más de 2 veces que ese personaje hacía parte de estos seres. Pero a partir de ahí comenzó esa búsqueda sobre la existencia de un creador, porque yo dije, si Jehová no es Dios, ¿qué creó todo lo que existe? Porque a mí la teoría del Big Bang me deja más vacíos que certezas. La teoría de las filosofías, porque dentro de las filosofías hay también teorías sobre el origen del todo, cuando hablan de que en el principio era la dualidad, la luz y la oscuridad como fuerzas que se repelen, estaban desde el principio, y de ahí en adelante se fue creando el universo a partir de esas dos fuerzas, bueno, y todo lo que existe. Pero si vamos, por ejemplo, a otras religiones, también hablan o a la religión en general, hablan de que nos creó un Dios, pero esa teoría religiosa creacionista tiene muchos vacíos. Entonces yo decía y sentía, la respuesta tiene que estar por encima de todo eso. Y en esa investigación me encontré muchos conocimientos, y una de las respuestas que encontré, que empezó a llenar esos vacíos, es que la respuesta a esa pregunta sobre nuestro origen no estaba en ninguno de los conocimientos terrestres que nosotros conocemos, llámese religión, filosofía, ciencia, porque esos aspectos desafortunadamente han sido tocados y manipulados por la organización que contactó a los pueblos antiguos para hacerse adorar como Dios. La ciencia parte del pensamiento filosófico antiguo. Antes los científicos, como no tenían la tecnología ni el suficiente conocimiento para estudiar ciertos fenómenos, ellos comenzaban a reflexionar, ¿no?, para tratar de explicar más allá de lo que enseñaba la religión por qué sucedían las cosas. Y así surgió el pensamiento filosófico, que luego se desprendió un poco de la ciencia más pragmática, y ahí nace pues ese pensamiento corriente positivista, donde solo lo que se podía analizar y comprobar pues tenía más fundamento de verdad. Aunque aún hoy en día dentro de la ciencia hay pensamiento filosófico, porque los científicos, para analizar algo, primero tienen que de alguna forma imaginar o tratar de hallar explicación para luego llevarlo a la práctica y a la comprobación. Y por supuesto, el tema religioso se desligó aún más del tema de la ciencia y la filosofía, porque dentro de cada una de estas corrientes, estas razas que cayeron aquí metieron su sabiduría falsa, sus conocimientos manipuladores, para que la humanidad, sea cual sea la corriente que tome, ya sea filosófica, religiosa o científica, se aleje de la verdadera esencia de su origen. Eso que tú hablabas, se aleje de la voz de la conciencia, es decir, que poco a poco el ser humano vaya dejando de creer en sí mismo y le dé sus facultades o a un Dios que enseña en la religión, que hace lo que quiera con nosotros, o le demos las facultades a una ciencia que hasta el día de hoy nos ha ayudado a comprender muchas cosas, pero no ha respondido los vacíos espirituales de esta humanidad, o a una filosofía que al final también nos ayuda a comprender muchas cosas, pero nos deja esa duda, y lo que tú hablabas ahorita, el tema de la tesis y la antítesis. El debate hasta cierto punto es muy bueno, reflexionar y compartir puntos de vista distintos para poder crecer juntos. Pero ¿qué pasa? Ellos metieron el tema de la dialéctica, y la dialéctica es la tesis, una postura, esta tiene su antítesis, y ellas se enfrentan, porque no es que se complementen, se enfrentan para buscar llegar a una síntesis. Y esto que parece positivo es lo que el sistema que nos controla ha utilizado siempre. Pero esto también está en la religión.
Por ejemplo, Dios y el diablo, la tesis y la antítesis. Pero si vamos al deporte, un equipo de fútbol se enfrenta a otro. Pero si vamos a la ciencia, la teoría, por ejemplo, de Einstein chocaba al principio con la de Newton, hasta que ellos lograron de alguna forma entrelazar los puntos comunes de ambas teorías de la gravitación hasta llegar a unas conclusiones. Y así es como ellos vienen de alguna forma enseñándole a la humanidad su sabiduría, que si nosotros lo analizamos, no desde nuestro intelecto, porque cualquiera que nos esté viendo podrá defender y está en todo su derecho cualquier teoría que haya aprendido, pero analicémoslo con el rigor de la conciencia. ¿Será que al final todo ese avance de conocimiento científico, religioso y filosófico ha ayudado realmente a la humanidad a avanzar, a que salgamos del abismo? Veamos los resultados. Tú lo decías ahorita, hablabas de las guerras, de los enfrentamientos. Si realmente eso sería para el avance humano, tenlo por seguro, Luis y amigos que nos ven, que no estaríamos en la situación que estamos. Entonces ahí tiene que haber algo que no está funcionando bien. Y en esa búsqueda, para ya ir concluyendo y escuchar también tu pensamiento, yo me encontré con que así como aquí llegó unas razas que se rebelaron en el universo y empezaron a destruir planetas e invadir humanidades para devorarlas como lo han hecho en este, así también hay una parte de razas positivas, de luz. Es decir, hay una facción en el universo, porque el universo está lleno de vida, humanidades en miles y millones de planetas donde la vida ha florecido desde el origen de los tiempos. Y hubo una parte de las humanidades que se desviaron, y es lo que nosotros conocemos aquí como la maldad, llegaron aquí. Pero por su parte, hay una facción de seres humanos que nunca se desviaron ni conocieron el error, y son los que han venido y contactado en distintos tiempos del tiempo terrestre a compartirnos información. Y muchas de las respuestas que estamos buscando como nuestro origen no están en los conocimientos terrestres, sino que ellos los trajeron. Hay información que fue entregada en contactos que responde a muchas de esas preguntas. Entonces, ahora tengo un documento que después de escucharte a ti, Luis, lo voy a leer para que vayamos analizando, porque ese es uno de los documentos que a mí me dio la certeza de que existe un creador universal, pero que es distinto a lo que hemos aprendido sobre lo que es Dios. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, de lo que tú sientes hasta ahora, tú ahorita decías, bueno, yo no puedo ni negar ni afirmar la existencia de un creador. Pero más allá de eso, de las pruebas que se puedan conocer algún día, porque seguramente la humanidad avanzará y iremos comprendiendo eso más. De lo que tú puedes sentir ahora, de lo que tú como ser humano por dentro percibes de tu origen, ¿tú sientes que exista un creador o realmente crees que el origen se dio de otra forma? ¿Qué es lo que tú podrías compartirnos acerca de eso, Luis? Una pregunta bien difícil. Bueno, en ese caso sí te puedo decir lo siguiente. Resulta que en algún tiempo yo llegué a creer que de pronto el deísmo era cierto. Lo hacía por ver a un youtuber cristiano, bueno, ni tan cristiano que sea, que se llama Emmanuel Danan, que él es deísta. Él decía que él no creía en el Dios abrahámico porque obviamente tiene sus razones, pero que él creía que Dios existía, o sea, fuera de la Biblia, para él Dios existe porque es que, según lo que él decía, esto no puede salir de la nada, o sea, se necesita una inteligencia detrás para que todo funcione. Pero resulta y pasa que al yo analizar ese punto de vista, que me parece que en cierta forma es acertado, porque es muy difícil creer que estemos aquí por meras casualidades, o por algún error o por alguna cosa. Es muy difícil aceptar eso. Sin embargo, el único inconveniente que le vi en entregarme de pronto a esa idea fue de que cambiaría, o sea, lo único que estaría yo haciendo es mudarme de una casa a otra. O sea, dejar de creer en el Dios de la Biblia y creer en un Dios similar, en un Dios de amor, en un Dios perfecto, e idealizarlo a mi imagen personal.
que es lo que veo yo que tiende a ser el deísta. Al yo estar en este gran dilema, que es parecido a la disonancia cognitiva, al estar yo en este gran dilema, lo que hice fue no mudarme de una casa para otra. Es decir, dije, prefiero quedarme acá en la calle y esperar hasta ese momento, porque estando en la calle he estado mirando varias casas, por decirlo así, y he visto que existen incluso posibilidades de que nuestra realidad sea simulada, o que en realidad la definición de Dios sea otra cosa diferente. O sea, que sea como una especie de fuerza, más no necesariamente una entidad pensante. Entonces, en ese aspecto, para no caer en en autosaboteo de lo que uno hace de pronto, me he decidido en esperar mejor, a tener más evidencias, más resultados que me lleven a una respuesta. Porque todo parece indicar que Dios pudiera existir. Por lo que es difícil de que obviamente las cosas no salgan de la nada. Pero eso también tiene sus objeciones. Para eso hay un relato en la Biblia donde se dice que toda casa tiene un hacedor. Todas las cosas tienen un hacedor. Por lo tanto, Dios creó todas las cosas. Entonces uno dice, oye, sí, ¿verdad? Parece bastante lógico que todo tiene un creador y por lo tanto Dios también creó el universo y todo. Pero eso también conlleva un error. Estos computadores, estos portátiles en los que tú y yo estamos utilizando ahora mismo, no fueron creados por una sola persona. Fueron creados por varios ingenieros. Y así casi todas las tecnologías, todas las casas, todo es creado por no solamente una persona, sino por varias a la vez. Entonces, al llegar a esta conclusión, eso también me lleva a otra problemática, la cual es, ¿existe solamente un Dios o existen varios dioses? Porque si aplicamos el mismo principio que para inventar de pronto esto que tengo hoy aquí, se necesitaron varios ingenieros, obviamente para inventar toda la creación, que es mucho más compleja, debería haber más de una fuerza creadora. Si nos vamos por la lógica humana, claro está. Entonces esto lleva también al inconveniente de que existen más de un Dios. También, si nos vamos ahora mucho más allá, podrían haber sido los extraterrestres que llegaron a la Tierra, nos hicieron evolucionar o nos crearon, así como en la película de Prometeo, en el cual los humanos fueron sembrados en la Tierra como seres vivos que iban a hacer como una especie de experimento. Lo cual la historia es de los Anunnaki. algo parecido a eso, Sí. sino que de esto mencionan ellos que los seres humanos son seres que no deben dejarlos evolucionar porque somos seres peligrosos, supuestamente dentro de esas teorías, Claro. los cuales están en esa película, no sé si de pronto la viste. Sí, yo la he visto, la de Prometeo, sí. Es buena, Exacto, muy buena. entonces ahí quedo yo como que en esa incertidumbre. La incertidumbre, en los conocimientos que tengo, es algo que a nuestro cerebro no le gusta. Al cerebro no le gusta tener incertidumbre y el cerebro quiere decir, tienes que encontrar una respuesta, tiene que ser obligatorio, pero en realidad uno debe resistirse y entonces es donde viene el eclecticismo, que es en donde veo todas las posibilidades, pero en el momento en el que encuentre algo que yo diga, esto es irrefutable, es la prueba definitiva, ahí sí lo voy a creer. ¿Desearía creer yo que Dios existe? Sí, pero que no sea el Dios de la Biblia. Ahora, otro problema. ¿Desearía yo o sabría yo que es un solo Dios? Tampoco lo sabría, podrían haber muchos. ¿Cómo sé yo si esos seres son buenos, si son malos? También hay otro problema, porque la creación, amigo Hasir, la creación demuestra también que hay cierto grado de maldad en Dios, de existir, o en estos dioses. Y eso lo puedes ver en un video de Alham, o Elham, creo que se llama, Entrevista a Dios, en el cual dice que los animales salvajes no fueron hechos para dar caricias, los virus no fueron hechos para ayudar, y que la obra en la tierra es una obra de violencia, que ellos no interrumpen, porque una película, por muy triste que sea como el Titanic o algo así, donde muere Leonardo DiCaprio, ninguno de nosotros cambia esa película, sino que como genera tantos sentimientos, son las películas más exitosas. Supuestamente en esa teoría, Dios está haciendo eso para poder sentir emociones, nos creó y nos puso en un lugar inhóspito, bajo situaciones inhóspitas, en donde obviamente tendremos este tipo de problemas. Puede sonar a locura, teoría conspirativa,
y todas estas cosas. Y te digo que hasta podría ser una teoría conspirativa, o sea, podría no tener sentido. Pero de todas maneras son todas estas cosas las cuales no me permiten a mí decir Dios existe o no me permiten llegar a decir no existe. Porque no tengo la evidencia todavía al respecto. Sí, no está Esto, todavía la certeza absoluta. Bien, no, yo pasé por ese mismo proceso y por eso mientras hablaba recordaba esos análisis que yo hacía, el tema de los animales, todo eso, muchas de las teorías que tú has escuchado y que nos has compartido, yo las vi en muchos videos, en documentales, porque digamos que mi proceso de búsqueda empezó hace unos 10, 12 años y pasé por esas etapas. Voy a compartir un documento, que es uno de los documentos que a mí me hizo tener una dimensión distinta de pensamiento. Voy a ver si puedo compartir la pantalla aquí para que lo veamos. Y ahí hay muchas respuestas interesantes sobre las dudas que tú planteabas del por qué es muy difícil decir con certeza de que existe un creador. Esto que estoy compartiendo aquí se llama mi mensaje central de los Wingmakers. Mi canal, cuando se origina, tenía por nombre Proyecto Flecha Antigua. ¿Qué es el Proyecto Flecha Antigua? Es el proyecto que investigó el legado de una civilización extraterrestre que se encontró en el Cañón del Chaco, en el desierto de Nuevo México. No sé si has escuchado sobre ese descubrimiento. Si no, bueno, en su momento lo investigarás. ¿Qué ocurrió allí? En los años 70, un grupo de excursionistas estaban pues explorando el desierto y ellos se toparon con unos grabados en la roca. Se toparon con esos grabados, pues eso se hizo público, las agencias de investigación de los Estados Unidos llegaron allí y empezaron a investigar eso, y en su momento pues se pensó que esos grabados pertenecían a alguna cultura indígena que ya no estaba ahí, sino que había dejado su legado allí, y eso quedó así. A ese proyecto que está investigando eso se le conoció como Proyecto Flecha Antigua, por lo que se pensaba que era una civilización indígena. En esa época el tema de los descubrimientos, de vestigios de civilizaciones extraterrenas estaba muy fuerte desde los años 1947 con el accidente de Roswell. De ahí en adelante se crearon agencias de investigación en los Estados Unidos para acaparar todo lo que se encontrara que tuviera, según ellos, que tuviera que ver con procedencia de algún contacto extraterrestre. Y lo hacían para ocultar de alguna forma a los ojos de la humanidad que estábamos siendo visitados por inteligencias de otros mundos. Entonces, bien, ellos investigaron esto, eso quedó así, pasaron 20 y pico de años y en el año 94 ocurrió un movimiento telúrico en la zona donde los excursionistas habían encontrado los grabados. El movimiento telúrico abrió unas cuevas en la roca, en las rocas, y bueno, inmediatamente volvieron las agencias de investigación a inspeccionar el lugar y se dieron cuenta que en esas aperturas ellos al acceder encontraron 24 cámaras, es decir, un complejo subterráneo organizado en forma de espiral con 24 secciones. Y en cada sección habían grabados y grabado en la roca una especie de mensajes en idioma extraterreno. Y en la última de las cámaras, en la número 24, encontraron un disco óptico, lo que nosotros llamamos un CD. Un CD, en esa época, pues esa tecnología estaba apenas incipiente. No tengo claro si ya, digamos, había la suficiente tecnología para decodificar un disco de esos. De pronto sí, porque ellos un año más tarde, si no estoy mal, lograron abrir la información del disco, porque un experto lingüista, un científico experto en lenguas muertas, asoció el lenguaje con el antiguo sumerio. No era exactamente el antiguo lenguaje sumerio, sino que él logró, asociando ese lenguaje, poder de alguna forma descifrar lo que esas palabras que estaban en las cámaras querían decir, y logró decodificar el disco. Eran 24 palabras,
cada una de las cámaras, y se abrió el disco. ¿Qué había dentro del disco? Había información, habían pinturas, había música. De hecho, si tú has escuchado la introducción de mis videos, suena una música, esa música está dentro del descubrimiento que ellos hicieron en esa investigación. La música de los Wingmakers, le llamaron Wingmakers, ellos mismos se decían llamar los creadores de alas, eso traduce del inglés al español, Wingmakers, hacedores o creadores de alas. Ellos se hicieron llamar así los que dejaron este legado. Luego, cuando abren esta información con la música, las pinturas, encontraron documentos, y dentro de esos documentos estaba redactada la civilización, la historia de la civilización que dejó esa información allí. Esa civilización extraterrena que dejó eso allí se contactó con los indios Chacopsa, que los Anasazi, que creo que son más conocidos, son descendientes directos de los Chacopsa, genéticos, o sea, descendientes directos. Entonces, esta civilización se contacta con los Chacopsa y les deja a ellos el legado de la información que dejaron guardadas en ese complejo hacia el futuro. Obviamente los Chacopsa ya no estaban por ahí, eso fue antes de Cristo, cuando eso sucedió. Y luego, al descifrar ese mensaje, ese disco, perdón, con las pinturas, la información, y en mi canal he hecho varios videos hablando de eso, uno de los mensajes que se encontró de esta civilización extraterrena fue este de 2 páginas que quiero leer aquí. Hice un video en el canal que le llamé Mi mensaje central. Y en ese descubrimiento se encontraron 3 mensajes que, según la civilización extraterrena que contactó, es un conocimiento que habla de la primera fuente. Ellos le llaman así. Lo que nosotros aquí pues le decimos Dios o el creador o la inteligencia suprema, cualquier nombre que le querramos colocar. Ellos le llaman la primera fuente. Una civilización extraterrena que dejó ese legado. Entonces voy a leerlo porque cuando yo leí esto, yo encontré muchas respuestas al tema que estamos hablando. Y vamos a compartirlo aquí con la audiencia. Mi mensaje central. Entonces dice: te transmito este mensaje a ti, a quien he sacudido con el sonido de mi voz. Estas palabras son mi firma. Puedes traer tu duda, tu temor, tu fe o tu coraje. No importa, porque serás tocado por el ritmo de mi voz. Se mueve a través de ti como un haz de luz que barre a un lado, aunque sea por un momento, la oscuridad. Yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto. Solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida. Pues soy este y solo este. Soy toda la vida. Si deseas buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. En mi más profunda luz te he creado desde mi deseo de entender mi universo. Ustedes son mis emisarios, son libres de viajar de universo en universo como partículas de mi útero infinito, con destinos que solo ustedes escribirán. Yo no prescribo tu viaje o la meta de tu viaje, yo solo te acompaño. Yo no te tiro para acá o para allá, tampoco te castigo cuando te desvías de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. Ustedes son los herederos de mi luz que les dio forma. Es mi voz que los despertó a su individualidad, pero será tu voluntad la que los despierte a nuestra unidad. Es tu deseo de conocerme como a ti mismo lo que te traerá a mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Estoy detrás de cada cosa que ves, escuchas, pruebas, hueles, sientes y crees. Vivo porque me descubras, es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mis sombras en las capas de tu mundo, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro, lanzado en alguna galaxia distante. Luego multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Felicitaciones, has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta cuán insondable soy? No soy lo que tú puedas saber o ver o entender. Estoy fuera de comprensión.
Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Es esta misma naturaleza la que me hace único. Soy la primera causa y el último efecto conectado en una cadena indivisible. No hay súplica que me conmueva, ninguna oración que me invite más allá dentro de tu mundo, a menos que sea atendida con el sentimiento de unidad y totalidad. No hay templo u objeto sagrado que me conmueva, ellos no, ni nunca jamás te han traído más cerca de mi mano extendida. Mi presencia en tu mundo es inalterable, porque soy el santuario de tanto el cosmos y la sola alma dentro tuyo. Podría despertarlos a cada uno de ustedes en este mismo momento a nuestra unidad, pero hay un diseño más grande, una visión más comprensiva que te coloca en los límites del tiempo y las dimensiones espaciales de separatividad. Este diseño requiere una progresión dentro de mi totalidad que te vuelva a presentar con nuestra unidad mediante la experiencia de separación. Tu despertar, por momentos lento y algunas veces doloroso, está asegurado, y en esto debes confiar por encima de todo lo demás. Yo soy el Padre ancestral de toda la creación. Soy una personalidad que vive dentro de cada uno de ustedes como una vibración que emana de todas las partes de tu existencia. Resido en esta dimensión como tu faro. Si sigues esta vibración, si la colocas en el centro de tu viaje, contactarás mi personalidad que vive más allá de las partículas de tu existencia. No existo para ser temido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, tangible y real. Estás ahora en mi presencia. Escuchas mis palabras. Estás ahora en mi presencia. Estás dentro de mí más de lo que yo estoy dentro de ti. Eres el coloreado de mi mente y mi corazón. Y aún piensas de ti mismo en términos del producto de un mono. Eres mucho más de lo que te puedas dar cuenta. Nuestra unión fue, es y será por siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia, con quien estoy intricadamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia y descreencia en lo que no puedes sentir, a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo dentro tuyo. Este es mi mensaje central a toda mi descendencia. Óyelo bien, pues por ello podrás encontrar el lugar donde moro. Este es un extracto de la cámara 23 y dice: uno de los 3 elementos escritos del cuerpo de trabajo conocido como los Windmakers, atribuido a la primera fuente. Así como este documento, hay 2 más que son muy interesantes, pero este, que es el mensaje central, a mí me parece muy bueno porque toca unas claves que a mí personalmente me hicieron cambiar por completo el concepto que yo tenía de Dios. Fíjate que ahorita hablamos de la voz de la conciencia. Y esa voz de la conciencia que nosotros comprendemos, que nos guía por el camino del bien, que nos preserva del error, que es una sabiduría que está por encima del intelecto, de lo que hemos aprendido en el colegio, en la universidad. Posiblemente, según lo que yo comprendí de este documento, cuando habla de esa voz que está como el faro que nos guía, estemos hablando de que una partícula de ese creador vive dentro del hombre, y esa partícula es la sabiduría que preserva al hombre del error. No estamos hablando de un señor, porque obviamente aquí habla como si fuera alguien, pero es que quien escribe esto obviamente no es Dios, es uno de los mensajeros, uno de los mensajeros que contactó a la civilización de los Chakopsa, porque en otro de los documentos, de estos 3 documentos, dice, obviamente la primera fuente no es alguien, no tiene un cuerpo, no tiene una boca, no tiene manos para escribir, no puede agarrar un plumero, un lápiz y escribir, pero él dice: yo he hablado en distintos tiempos y en distintas épocas, en distintas personalidades que han coloreado mi voz. Es decir, la primera fuente, lo que nosotros conocemos como Dios, la forma en que se manifiesta en todas sus creaciones es a través de las mismas creaciones, es decir, en este caso, a través de los hombres. Y dice por qué. Yo me he comunicado con ustedes por medio de aquellos que saben de mí.
como por ejemplo el Cristo. Jesús cuando vino habló del Padre verdadero, y no porque lo haya visto, que haya ido allá al cielo y al trono donde lo vio un viejito ahí con barbas, no, es porque conoce la sabiduría de su origen y de lo que creó el todo, y con esa conciencia Jesús transmitió el mensaje del verdadero creador. Entonces, a mí este documento me hizo comprender muchas cosas, porque si uno lo lee detenidamente, uno se da cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de la Biblia. O sea, es algo completamente distinto. Y algo que deja muy claro, que para mí, digamos que está por encima de cualquier argumento. Dice claramente, si tú intentas buscarme, fracasarás, porque estoy fuera de la comprensión humana. Es decir, no hay teoría científica, no hay argumento, no hay debate, no hay conocimiento filosófico, no hay conocimiento médico, lo que tú quieras, religioso, no se puede, es imposible para nosotros en este momento. Entonces dice, la única forma en que se puede comprender es cuando estás interconectado con toda la vida. Es decir, cuando tú eres capaz de contemplar la creación, de sentir la creación, te llega ese conocimiento y esa seguridad por dentro que tú dices, esto no puede venir del azar. Hay una inteligencia detrás. Entonces tú decías, así como un computador, hay varios ingenieros detrás. Yo te podría decir por la investigación que yo he hecho, porque he sido una persona que he enfocado gran parte de los años de investigación a entender el origen. Yo tengo la certeza de que existe una primera fuente, pero esa primera fuente no creó todo el universo de la noche a la mañana, de que por un chasquido de sus dedos creó todo y es un señor incólume. No. La primera fuente, como dice ahí, es el primer efecto, pero el universo y todo lo que existe no es el único creador que tiene. Por ejemplo, nosotros en este sistema solar tenemos un creador, que es el Sol. Los soles, las estrellas, crean a su alrededor planetas. Son los soles que crean los planetas. No es Dios, en el concepto ese que tenemos. Y esto científicamente está demostrado. Cuando estalla una supernova en el universo, la supernova desprende elementos de esa estrella que muere para crear estrellas, futuras estrellas. Cuando una estrella se crea, empieza todo el proceso de atracción de todos los elementos que están alrededor para agrupar, por ejemplo, gases y rocas que más adelante se convertirán en planetas. ¿Quién crea todo eso? No es Dios, es el Sol, la estrella. Pero esa estrella tiene esa condición creadora porque por encima de esa estrella hubo otra estrella que la creó. Y entonces, por ejemplo, si vamos a nivel galáctico, ¿cuál es el creador de la galaxia? Pues cada galaxia tiene un sol central y unos soles centrales que en un punto de la historia dieron origen a los sistemas solares que están alrededor. Y aquí estoy hablando de ciencia, porque eso científicamente está comprobado. En el planeta, por ejemplo, los planetas van atravesando eras y van creando las condiciones para que exista la vida vegetal, animal y humana. Pero el planeta fue creado por el Sol y el Sol por un Sol mayor y ese Sol mayor por una galaxia. Es decir, si nosotros lo vemos así, detrás de la creación de un planeta hay varios ingenieros creacionales trabajando para que un planeta sea. Y aquí no veamos la figura de un Dios, estamos hablando de una inteligencia creacional. Pero ya si nos vamos al primer efecto, el origen del todo, hay una inteligencia que movió ese primer efecto. Y luego de ahí en adelante, la misma creación que ese efecto impulsó, se encarga de seguir creando. Pero esas facultades creadoras las adoptó o las heredó desde el mismo origen. Como por ejemplo nuestros padres. ¿Quién nos creó a nosotros en esta dimensión? Mi papá y mi mamá se unieron y surgí yo. Yo fui creado por mis papás. Pero ¿quién va a crear a mis hijos? Ya no van a ser mis papás, voy a ser yo. Es decir, yo heredo las facultades creadoras de mi padre. Y mi padre la heredó de mis abuelos. Y si vamos atrás, hay una única semilla, un efecto que genera esa generación humana. Y en el universo ocurre lo mismo. En el último no, hace como 2 videos que hablamos de la preexistencia de Dios.
Yo hablaba precisamente de esa ley de preexistencia, de esas causas y efectos que nos van llevando hasta un punto en el origen y no sabemos qué hay más allá. Que Hawkins y la ciencia no pueden traspasar eso porque la ciencia se desligó del espíritu. Entonces, más atrás del Big Bang que hay, la preexistencia, lo que ellos llaman Big Bang, porque no ocurrió un Big Bang realmente, es la preexistencia de todo lo que de ahí en adelante surgió. Todos los planetas, todos los soles, todas las galaxias, tú y yo, los animales, todo eso fue presentido, preexistía antes de que fuera. Cuando me refiero a que preexistía, es que había un pensamiento que existió en el origen, donde no existía el tiempo, ni el espacio, ni nada de eso, donde ya estaba todo pensado, como un plano. Y en algún punto, esa creación tomó forma, tomó vida, y todo lo que se presentía y preexistía surgió. Es como, por ejemplo, cuando tú tuviste la idea de crear el canal. Ahora ya tu canal es una realidad, tienes muchos videos, estás creciendo, pero antes de tú crear ese canal, si uno dice, ¿cuál es el origen del canal? Ah, bueno, vámonos al primer video. Pero antes de ese primer video, pues obviamente el canal estaba en cero y no tenía un nombre y no tenía una imagen. ¿Dónde estaba todo eso? En la mente de Luis. Pero más allá del pensamiento mental, estaba en el pensamiento de tu corazón, que ese es el pensamiento de la más alta sabiduría. Y ahí lo presentías, preexistió primero en ti, antes de que ya nosotros podamos ver ese canal. Y esa misma ley es desde el origen. Aquí pues estoy ahí medio compartiendo lo que hablé en ese video y en muchos otros videos del canal, para que comprendamos un poco más sobre el origen. Y ahí desaparece la figura del Señor santimonioso. Y como tú hablas ahorita de los animales, en ese comportamiento de lo que tú decías, parece que en la creación hubiese maldad. No es que en la creación haya maldad, sino que los responsables de los animales en este planeta no es Dios. Los responsables de ese comportamiento animal son los seres humanos, porque los animales son criaturas inferiores a nosotros. Que en el reino animal hay homosexualismo, que en el reino animal hay violencia, que en el reino animal hay muerte, hay venganza, es decir, todo eso que vemos en el reino animal. Pero ¿y quién hizo eso antes? El ser humano, bajo la manipulación, que ya hemos hablado muchas veces, enseñó y transmitió eso a los animales. Y los animales, como son criaturas que están sujetas al ser humano, aprendieron eso. Es como cuando tú le enseñas algo a tu perro o al gato o qué sé yo, ellos lo van heredando, lo van aprendiendo. Y lo mismo, ¿por qué hay animales salvajes que atacan al hombre? Ah, ¿no será que el hombre les enseñó a esos animales que el hombre los caza y él debe defenderse? ¿Cuánta cacería no ha hecho el ser humano en contra de los animales? ¿Qué hacen los animales? Responder a eso. Pero no es porque su origen creador sea ese, sino que los animales, que son parte del ecosistema del planeta Tierra, han sido atacados primero por el hombre. O que los ríos están contaminados, no es que los ríos sean así. Nosotros aquí tenemos el río Magdalena, aquí en Barranquilla. Imagínate, Luis, si ese río no tuviera la contaminación que tiene, ¿cómo sería? Sería cristalino, hermoso, pero uno va y se ve negro y huele feo. Y eso no es que, no, Dios, imagínate esa creación tan fea que hizo en ese río. No, ese río está así porque el ser humano ha metido su mano. Pero no porque el ser humano sea malo por naturaleza. Porque entonces, entonces el ser humano es el malo. No, es que en el albedrío de las creaciones, porque aquí desaparece esa figura, por eso decía el escrito, yo no te tiro para aquí o para allá, ustedes son libres de viajar en el universo. Que ustedes se quieren equivocar, dice, y tampoco te castigo cuando te desvías de mi corazón. Entonces ahí desaparece la figura de un Dios que está pendiente de los seres humanos. Nosotros podemos hacer en la creación lo que decidamos hacer, sea bueno o sea malo. Pero si elijo hacer algo bueno, eso tiene unos efectos. Y si elijo hacer algo malo, eso tiene unos efectos. Yo tengo que ser consciente de eso. Entonces hubo unas humanidades que se desviaron, se degradaron tanto, y el efecto de esa degradación, esa desviación, es que hubo unas razas que destruían o destruyen planetas, y una de esas razas llegaron aquí y le enseñaron a esta humanidad de este planeta el mal, que no fue creado desde el origen, fue abortado por las mismas humanidades que decidieron tomar el mal camino.
Y de eso las personas que nos siguen hace tiempo en el canal hemos hablado muchísimo. Entonces, Luis, que ya para concluir quisiera escuchar, pues, ¿qué opinas tú del escrito o qué cosas valiosas puedes sacar de ahí? Bueno, y de pronto algo que no, de pronto no estés tan de acuerdo. Bueno, el escrito tiene cierta sintaxis como que es agradable al oído y, ¿cómo te diría yo? Manifiesta como una idea de, no sé cómo se llaman, creo que son los cristianos universalistas, los que opinan que todos a la final tenemos un componente divino, algo así como que todos somos dioses, porque de hecho hasta Jesús mencionó eso, que no sabéis que todos ustedes sois dioses. Entonces es lo que vi yo como que un cierto paralelo en lo que estaba leyendo, que ahí se mencionaba que nosotros, en el fondo cada uno de nosotros habita a Dios, según lo que entendí y yo creo que en cierta forma los seres humanos en verdad tenemos el potencial y lo podemos alcanzar a través de la conciencia y utilizando, por supuesto, las virtudes como la humildad, la bondad, el amor, siendo estoicos, yéndonos siempre como que al camino positivo de las cosas, alcanzaremos más que si de pronto nos vamos por el lado negativo, que es lo que tú mencionabas también ahorita, de que han habido cosas malas en la humanidad, pero por culpa de nuestro propio mal ejemplo hacia la especie, se han contaminado ríos, tenemos el cambio climático, tenemos esto también de los vehículos que están contaminando todo el tiempo el ambiente y a su vez todos estos productos que se le echan a la tierra para hacerla más productiva, mucho más rápido, a la final termina por contaminarnos a nosotros, que somos los que terminamos pagando con nuestra genética que se va dañando con el tiempo. Es lo que opino yo con respecto a lo que estaba leyendo. Ok, excelente. Sí, precisamente este compartir tiene ese objetivo, ¿no? Compartir experiencias, conocimientos que al final nos hagan crecer a todos. Porque yo pienso que ese tiempo donde mi postura tenía que estar por encima de la de alguien más y venía el debate y que tú como estás en la religión, yo no puedo conversar contigo y el otro porque es ateo, entonces no va acorde con mi creencia. Esa época pienso que ya la humanidad poco a poco ha ido superándola y podemos ir comprendiendo que entre todos podemos aportar algo para nuestro propio crecimiento. Y por eso te invité a ti, Luis, aquí en el canal para que nos compartas tu visión, para que nos compartas tu sentir, así como tú también nos has abierto las puertas de tu canal y seguramente estaremos haciendo más participaciones, porque al final lo importante es que podamos dar de nosotros aquello que nos ha hecho mejores seres humanos y que podamos compartirlo con los demás, con todas las personas que nos ven. Al final eso es lo importante y que nos pueda ayudar a todos y que lo hagamos de forma desinteresada. Por eso valoro mucho lo que vienes haciendo en tu canal, exponiendo muchas cosas que nos han mentido, nos han tratado de manipular durante mucho tiempo en el tema de la religión con este personaje de Jehová. Y bueno, y va en consonancia con lo que también hemos hecho aquí en este canal y por eso hemos querido invitarte. Y te agradezco, Luis, por aceptar la invitación. Y aquí pues siempre bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Siempre cuentas conmigo cada que de pronto quieras que hagamos colaboraciones, igual como tú también has colaborado conmigo. Entonces te agradezco mucho este tiempo y este espacio que me diste para ingresar acá. Así es, mi hermano, un fuerte abrazo y bueno, decirle a todos que ahí está la opción de si desean suscribirse al canal, también al canal de Luis. Lo voy a dejar en la descripción de este video, el canal Crítico Omega, ahí voy a colocar el enlace para que ustedes vayan, vean el trabajo que viene haciendo Luis, si gustan también se suscriban, apoyen esta iniciativa que él tiene de difundir la información y así juntos vamos creciendo. Recuerden también activar la campanilla de notificaciones para que YouTube avise cada vez que subamos un video y bueno, y por supuesto si así lo desean dejar su like y compartir con todas las personas que queramos que esta información les llegue. Así que un saludo para todos y nos estamos viendo en un próximo video.